Buenas tardes dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Muy buenas tardes a todo el pueblo dominicano. Estamos en Políticas Públicas, retransmitiendo por el canal 19 de Cinevisión para todo el mundo por las redes sociales en cinevision.com. Muy buenas tardes a la diáspora que anda por el mundo y buen provecho. Señores, hoy tenemos un programa cargado de informaciones. Está lloviendo sobre la capital nacional. Ya ustedes saben los tapones, aquí solamente tiene que nublarse para que automáticamente la mente del dominicano entienda que debe de andar gateando. Miren, señores, vamos a hablar de un tema que yo pienso que el Ministerio Público debe poner atención, y es nada más y nada menos que la denuncia que hace Orange Dominicana a Indotel de que revisen el tema de por qué Viva de Juan Ramón Gómez Díaz está operando de manera ilegal. Y resulta que Orange se queja de que Viva está utilizando una promoción engañosa, también malas artes y prácticas en el comercio, o sea, un comercio desleal, y todo tiene que ver en el origen de que Juan Ramón Gómez Díaz está operando con un permiso que dice Orange que es ilegal porque no se le ha autorizado el Consejo Administradores de Indotel. Miren, la denuncia es mucho más grave y les digo por qué. Porque resulta que cuando Viva era de otros propietarios, Juan Ramón Gómez Díaz ya tenía un espectro para utilizar en las redes de 4G. O sea, sin compañía de telecomunicaciones ya tenía un espectro disponible para operar, o sea, una autorización, pero la autorización no venía del organismo competente, que es el Consejo Administrativo de Indotel, sino que era del presidente de Indotel de ese entonces. Y a ese señor hay que ponerle atención, y a ese presidente de ese entonces, porque cuando concluyamos esto y ustedes puedan unificar las informaciones que yo le voy a ir dando, ustedes van a llegar a la conclusión de que el Ministerio Público tiene que abrir una investigación en esto. Resulta que la compañía que tenía la autorización era Claro, la única compañía con una autorización por la ley para operar. Orange quiere incursionar en la operación de 4G y se acerca a Indotel, pero se da cuenta en el camino que Juan Ramón Gómez Díaz tiene una disponible. Cuando revisa los documentos se da cuenta que lo que tiene es una autorización, pero en efecto entran a una negociación. Juan Ramón Gómez Díaz pide $70 millones a Orange por venderle el permiso o la autorización. En el camino Orange se da cuenta que faltan trámites, que no está del todo legal, pero miren quién entra en escena para cerrar la negociación y autorizar la venta. Nada más y nada menos que el expresidente Leonel Fernández Reina. Hacen la negociación, concluyen la venta y termina en $50 millones para Juan Ramón Gómez Díaz de parte de Orange Dominicana. Resulta que se le dieron 45 millones en efectivo, cash flow, y 5 millones en publicidad en la compañía de Orange a través de la publicidad de redes sociales y del manejo de las redes en internet. Resulta ahora que Juan Ramón Gómez Díaz incursiona al negocio de las telecomunicaciones comprando Viva y está operando entonces una red ilegal. ¿Por qué? Porque Orange le hace un comunicado pidiéndole a Indotel que le informe cómo
Viva adquirió el espectro para transmitir y poder trabajar en banda ancha de internet 4G y no le ha podido responder porque sencillamente no existe ese permiso. Entonces el llamado está hecho a dos amigos jóvenes que tienen una carrera intachable, que es mi amigo José del Castillo Sabiñón, que es presidente del Indotel, y a mi amigo Fabito Gómez Mazara, Fabricio Gómez Mazara, un gran amigo que tiene una conducta acrisolada en este país. Es para que no carguen con penas ajenas. Y a mi amigo José del Castillo que investigue cuál fue el presidente primero que le dio esa autorización a Gómez Díaz de operar de manera ilegal. Después que se investigue por qué el expresidente Leonel Fernández se mete en esa negociación y autoriza esa venta. Y ahora el asunto está el por qué Viva y Juan Ramón Gómez Díaz están operando de nuevo ilegalmente. Entonces, hay que ponerle asunto a lo desbocado que ha venido el comportamiento empresarial de Juan Ramón Gómez Díaz, lo atropellante, lo avasallador con otras empresas. ¿Por qué los organismos reguladores del Estado que están para arbitrar siempre terminan del lado de Juan Ramón Gómez Díaz? Y ahí están los ejemplos. Recuerden las empresas de Baninter, cuando fueron a licitación pública, Juan Ramón Gómez Díaz se quedó con las mejores y las que no pudo ganar, entonces entró en un conflicto de intereses, empezó a través de sus medios a atacar públicamente o a los funcionarios del área que no lo complacieron o a los dueños y propietarios de otras empresas que querían adquirir las empresas de Baninter y al final terminaban en una conciliación beneficiosa para Juan Ramón Gómez Díaz y el grupo Telemicro. Así no se puede. El gobierno es árbitro, el gobierno aplica leyes y normas. El gobierno no puede ser entonces un mediador para favorecer a la empresa de Juan Ramón Gómez Díaz, porque estaría entonces haciendo un flaco servicio al propósito de la libre competencia, de la libre empresa, de la inversión y de la inversión extranjera. Entonces, ahí tiene material y en esta denuncia tan grave que hace Orange, ahí tiene el Ministerio Público material para que abra una investigación y que tenga que llamar a quien tenga que llamar, porque tenemos que dar señales claras de que la ley es para todo el mundo y que el Estado es independiente y un árbitro del proceso. En otro orden, señores, ayer, como le habíamos pronosticado, se juramentó en las filas del Partido Revolucionario Moderno Virgilio Merán, pero no solo que Virgilio Merán se juramentó en el PRM, sino que lo que pasó en Santo Domingo Norte fue toda una estampida. Vino prácticamente con todas las autoridades que quedaban en el municipio de Santo Domingo Norte en el PRD. Ahí vemos las imágenes de lo que ocurrió ayer en el local principal del PRM. Y miren, señores, es preocupante lo que está pasando en el PRD, porque prácticamente hay en sitios, hay en provincias, hay en distritos municipales que sencillamente el PRD no existe. Y qué pena que este instrumento, este otrora instrumento de lucha del pueblo dominicano haya terminado en una vitrina vendiéndosele al mejor postor. Eso es un claro mensaje de que el pueblo quiere otra cosa, de que la gente quiere un cambio, de que la gente quiere ser parte de un instrumento de lucha que pueda combatir los excesos, que sea un muro de contención
a este derroche, a este derrotero por donde se está llevando a la República Dominicana. Enhorabuena para Virgilio Merán, para su equipo, para su esposa, para todos sus seguidores que abarrotaron el local principal del Partido Revolucionario Moderno. La Comisión Ejecutiva en pleno lo recibió, ahí estaba Hipólito Mejía y Luis Abinader dándole la bienvenida, sin hablar del presidente y secretario general del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a una pausa y cuando retornemos estaremos aquí con un exquisito invitado, además con el director de este medio, el doctor Enrique. No sin antes recordarle que bizcochito esponjoso es una delicia que usted debe de mandar en la lonchera de sus hijos para que tengan una picadera nutritiva y que puedan también satisfacer su paladar. Bizcochito esponjoso en 3 ricos sabores, bizcocho, ¿verdad? Tiene chocolate, tiene vainilla y tiene maíz. El pequeño está guapito porque no llegó el bizcochito esponjoso, pero era que Andrés... lo está traicionando. Estoy yo quedando mal con el pequeño, pero todos los días me recuerda. Y ya se sumó el personal aquí de servicio que dice, no se lo entreguen todo al pequeño que no le da a nadie. Vamos a una pausa y en breve volvemos con políticas públicas. La Escuela Dominicana de Comunicación Oral, EDOCO, pone a disposición de personas e instituciones un novedoso diplomado en oratoria y maestría de ceremonias y sus cursos y talleres de locución, comunicación oral en el servicio al cliente, protocolo y organización de eventos, además, cursos de comunicación oral para niños y adolescentes, facilitadores con preparación y experiencia. Para más información, 809-530-2856 y 809-620-2646. Ayúdanos. Contigo podemos lograrlo. En mi país, esto es una muela. Oye lo que hay. Te voy a dar lo que acordamos. Tragate, 3 horas, llegaste y ya. Esto no puede pasar. Dile no al consumo de drogas, no a transportarla. Arriesgas tu vida, dañas a tu familia y empañas tu país. Judith, gracias. Mi vida y mi familia valen. Un mensaje de la Dirección Nacional de Control de Drogas y... La Escuela Dominicana de Comunicación Oral, EDOCO, pone a disposición de personas e instituciones un novedoso diplomado en oratoria y maestría de ceremonias y sus cursos y talleres de locución, comunicación oral en el servicio al cliente, protocolo y organización de eventos, además, cursos de comunicación oral para niños y adolescentes, facilitadores con preparación y experiencia. Para más información, 809-530-2856 y 809-620-2646. Ayúdanos. Contigo podemos lograrlo. En mi país, esto es una muela. Oye lo que hay. Te voy a dar lo que acordamos. Tragate, 3 horas, llegaste
y ya. Esto no puede pasar. Dile no al consumo de drogas, no a transportarla. Arriesgas tu vida, dañas a tu familia y empañas tu país. Judith, gracias. Mi vida y mi familia valen. Un mensaje de la Dirección Nacional de Control de Drogas y esta emisora. De regreso en su programa Políticas Públicas, está con nosotros el doctor Andrés, que tiene un invitado exquisito. Sí, hoy está Luis Miguel de Camps, secretario general del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Y demócrata. Muchísimas gracias por invitarme, un placer estar aquí con los placer, viejos amigos. Sí. Luis Miguel, dinos cómo va el PRCD. El PRCD, señores, se encuentra en una nueva etapa y una etapa de crecimiento. Nosotros hemos anunciado públicamente que el partido se encuentra ejerciendo una política de puertas abiertas, porque entiende que puede ser un mecanismo para que la población se pueda expresar y desarrollar sus intereses y sus vidas políticas. El PRCD, el Partido del Toro, como se le conoce también, tiene la característica diferenciadora de la gran mayoría de los partidos que existen en la República Dominicana, el hecho de que la última década, que ha sido su única hasta ahora, ha demostrado firmeza, ha demostrado verticalidad, ha demostrado sinceridad, ha demostrado entrega. Eso obviamente a la cabeza de nuestro líder y de tiempo, el licenciado Toy de Camps, que trabajó en esa dirección. Y cuando vemos que el país ha estado reclamando cambios, sobre todo en este 2017, ha estado reclamando acciones correctas, simple y llanamente. Sí. Vemos que es una señal donde dice, bueno, queremos algo diferente pero positivo, no solamente diferente, porque hay diferentes que son malos, es un diferente positivo. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque la historia nos da ese aval como partido. Entendemos que la población seguirá dando cuenta de ello. Y en el proceso de apertura y reorganización de nuestro partido, pues eso va a verse como se está comenzando a ver en diferentes partes del país. Luis Miguel, el electorado no solo de la República Dominicana, sino de toda la geopolítica, está aspirando a políticos no convencionales. Y si tú ves que cuando arrancan los procesos, los que están llamados a ganar las elecciones, no son los que han terminado ganando las elecciones. Ahí está, por ponerte dos naciones grandes. Estados Unidos, arrancó Hillary adelante todo el camino y terminó Trump juramentándose. Y cuando tú te vas a Francia, Macron, que estaba ahí como un político independiente, terminó siendo el presidente de Francia. Eso no te anima a ti, como una figura joven, fresca y además ya líder de un partido establecido en el sistema, a ponerte al aprecio del electorado? Mira, eso que señalas no es necesariamente lo que me anima. Lo que me anima es el compromiso de nuestro partido, el legado de nuestro líder, de participar en política y hacer algo positivo. En ese sentido, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, nuestro partido, el Partido del Toro, presentará candidaturas en todos los niveles, congresual, municipal y presidencial, candidaturas propias. El partido tomará la decisión en su momento del candidato del seno de nuestra propia organización, que deberá ser. Yo soy uno de los precandidatos. En ese sentido, como estabas diciendo, efectivamente, hay naciones que en estos últimos tiempos han dado demostraciones de que una cosa es lo que al principio parece y otra cosa es lo que al final se ve, o el resultado. Y sin querer trasvasar realidades de otros países a la República Dominicana, la verdad es que la convulsión socioeconómica que actualmente existe en nuestro país, pues necesariamente se traspasa, eso sí, al aspecto político. Y desde el aspecto político, nosotros como partido tenemos la responsabilidad necesaria como para entender ello y entonces plantear al país candidaturas propias. Y que sea el propio país que decida. Lo que sí nosotros estamos bien claros
es que tenemos sobre nuestros hombros una responsabilidad con el país, pero también una responsabilidad de mantener vivo, firme el legado de nuestro líder fundador, que a su vez heredó la responsabilidad de José Francisco Peña Gómez. Te habla del licenciado Tuey de Cans. Así es. Mire, amigo suyo. Sí, ay, líder mío. Sí, el líder. Dice que tiene dos líderes de nada toda más. la vida, sí, es verdad. Peña y Atuey. Sí, los únicos. Mire, una cosa, ¿y cómo va la captación de nuevos militantes en el partido? Mire, eso es un proceso que para muchas personas es sorprendente porque ha sido rápido, ha ido avanzando de manera correcta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que muchas personas tienen el interés de participar en la política, pero ven que los partidos tradicionales no encuentran el espacio, no solamente para entrar, en el cual tienen que hacer una fila, sino también una vez adentro, si no tienen un patrocinio o un padrino, pues entonces no pueden tener un nivel de crecimiento. De hecho, en las últimas semanas ha habido toda una discusión en los medios sobre las nuevas generaciones, los jóvenes, etcétera, etcétera. Liderazgo emergente. Amén. Pero eso sucede fundamentalmente en los partidos que tienen un techo bajo porque no permiten que los nuevos liderazgos se desarrollen. Sí. En el Partido Revolucionario... Hay muchos ejemplos. Correcto. En el PRSD, todo el liderazgo a nivel nacional está consciente y por lo tanto actuando en consecuencia de que para relanzar nuestra organización hay que abrir las puertas como se encuentran abiertas, darle oportunidades a todos aquellos que sanamente quieren desarrollar su carrera política sin que tengan un techo. Y eso en el PRSD se puede hacer. Por esa razón, el ingreso de nuevos simpatizantes, pero también de nuevos militantes y dirigentes ha sido importante y considerable. No solamente en la capital, en la provincia de Santo Domingo, sino en muchas provincias. Por ejemplo, hemos estado haciendo trabajo de reorganización, además de estados que mencioné, en Azua, en Puerto Plata, en María Trinidad Sánchez, Atomayor, Higüey, La Vega, es decir, en todo el territorio nacional, y estoy mencionando algunos, pero hay más, estamos en esa labor, y el interés de la gente de participar en un partido que ha dado demostraciones verdaderas, no solamente de decir una cosa, sino de decir eso y hacer lo que dice, es muy alto. Y estamos justamente en ese proceso. ¿Y cómo ven ustedes la gestión de Danilo Medina? Mire, lo que nosotros hemos evaluado y entendemos de esta gestión es que el principal problema que sufre hoy día la República Dominicana no está siendo atendido. Y nosotros vemos que el principal problema de este país hoy es un problema de la falta de seguridad y de criminalidad. Desde que yo tengo uso de razón, y igualmente te pasa a ti, la República Dominicana está en un proceso de crisis. Sí. Crisis de electricidad, crisis de agua, crisis de salud, etcétera, educación, etcétera. Y siempre ha habido temas de criminalidad, pero la criminalidad en la República Dominicana ha llegado a unos niveles tan elevados, tan preocupantes, que se ha convertido en el principal problema de la República Dominicana. Y sin embargo, los gobiernos, y los que le han antecedido, lo único que han tratado de hacer y se han limitado a hacer ha sido ampliar los resquicios, las búsquedas, los patrullajes, lo cual no está mal, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque esos patrullajes conjuntos, policía y guardia, que además tienen otro componente, ya que la guardia no está entrenada como la policía, solamente pueden lograr atender el resultado del problema, no la causa del problema. Es correcto. El problema de la criminalidad no es simplemente agarrar a los criminales, sí, eso hay que hacerlo y procesarlos, pero también el problema es el problema económico. Lo que produce los criminales. Lo que produce falta de educación de calidad y el problema económico. Una persona que no tenga oportunidades de trabajo, que no tenga oportunidades de crecimiento, que no pueda mantener a su familia, pues tendrá que buscar la forma de subsistir. Y en todos los países del mundo que sucede esto, aumenta la criminalidad. Mientras eso sucede, ¿qué cosas ha hecho el presidente Medina y el gobierno del PLD o los gobiernos del PLD para eso? No ha hecho suficiente. ¿Por qué? Porque quien está llamado a crear empleos es el sector privado. El gobierno tiene la función de fomentar al sector privado en la creación de empleos. Sin embargo, lo que hemos visto en todos estos gobiernos ha sido una política tributaria voraz
en donde no hay espacio para el que el sector privado pueda desarrollarse y ofrecer salarios dignos a los empleados. Es decir, no solamente posiciones que no cubran la canasta familiar, sino salarios dignos que cubran la canasta familiar. ¿Cómo es posible cuando una empresa se descapitaliza porque tiene que pagar un ITEVIS que no ha cobrado de una factura que no ha cobrado, tiene que pagar un anticipo de impuestos sobre la renta que tal vez nunca va a generar, sí, se descapitaliza total y absolutamente, entonces no puede crear fuentes de empleo? Mientras eso continúa, el gobierno sigue creciendo, la criminalidad también. Ese es el problema fundamental que hoy día tiene el país y entendemos que ese problema, de manera particular, el gobierno no lo ha atendido adecuadamente. Otra cosa, ¿cuál es la posición del Partido Revolucionario y Socialdemócrata en torno a la ley de partido y si ustedes son parte del consenso o están dentro de los puntos que no se han podido consensuar? Miren, lo primero que tenemos que señalar respecto de esa iniciativa legislativa es que el país ha tenido muchos años escuchando sobre esa ley y se le ha querido vender al país que esa ley va a resolver todos los problemas del mundo. Tenemos que tener cuidado y ser respetuosos. Esa ley es necesaria y es importante y podrá resolver algunas cosas, pero es necesario aún más una ley electoral que se encuentra totalmente desfasada a la que tenemos en República Dominicana hoy día. Entonces, la ley de partidos puede resolver algunos problemas, pero si no se toma en cuenta la ley electoral, esos problemas no se van a resolver de manera definitiva. Okay. El gobierno y el Congreso, porque vamos a ser sinceros, el Congreso está manejado de manera casi total por el PLD, tiene que tomar eso en cuenta. A propósito del anteproyecto de ley de partidos, entendemos que hay cuestiones que hay que revisar. Por ejemplo, todo lo que sea transparencia para los partidos políticos hay que ponerlo en la ley. Todo lo que sea determinación de origen de fondos hay que ponerlo en la ley. Pero también hay que poner en la ley todo aquello que signifique tope en las campañas. ¿Cómo es posible que un partido 1 y un partido 2, o A y B, como usted le quiera llamar, vayan a una competencia electoral en condiciones totalmente desiguales, en donde el partido A puede gastar todos los millones del mundo y el partido B no lo puede hacer, además de la proveniencia de esos fondos? Entonces, las elecciones no son democráticas, son papeletocracias, más que democracias. Sí. Y eso solamente se resuelve, no solamente con una ley de partidos, sino también con una ley electoral. Y es importante ese tema porque mucha gente... Bueno, pero ese es uno de los puntos que está en discusión. Sí. El del financiamiento, sí, los topes. Los financiamientos y topes de campaña. Hacer el asunto, porque ese es el problema principal. Por supuesto. Es ahí que está. Ahí que está el asunto también, porque... Pero ¿por qué usted cree que hay esa falta de consenso, entre comillas, ahí? Sencillo, porque el gobierno que tiene el PLD quiere seguir ellos gastando. ¿Cuánto gastó el PLD en la última campaña? Eso no hay quien lo sepa, porque eso no lo privados y públicos hay un déficit de 200 mil millones rodando por ahí. No hay tope ni hay nada, eso es para allá y para allá. Entonces, eso hay que regular. Pero la importancia de eso es que para un diputado. Para todas las posiciones. ¿Cómo puede ser que un diputado gaste 30 millones? Como poco. Pero para todas las posiciones. Y esa discusión que estamos sosteniendo, la gente piensa, no, eso es un tema de los políticos, eso es un tema de los partidos. No. Los movimientos sociales que se han estado movilizando en búsqueda del fin de la corrupción y el fin de la impunidad, tienen su origen en una falta de una ley electoral que ponga estos topes. Porque como usted bien dice, don Andrés, cuando un candidato a una posición electiva X gasta millones y millones de pesos o hasta de dólares, pues increíble, para lograr una posición que económicamente no es justificable, solamente hay una explicación, y es bueno, porque ahí va a hacer lo que no debe hacer, va a hacer lo incorrecto. No, y entonces comienza un proceso, sí, pero entonces comienza un proceso de taparse uno con lo otro. Mire, y eso obviamente comienza en la ley electoral de partidos. Hay una cosa que es peor, no es que porque vayan a invierten 20, 30 millones, por ejemplo, un diputado. No hay manera de sacarlo nunca, ni un senador. Aquí hay senadores que han salido en 100, 200 millones de pesos. Lo que era una campaña por ejemplo, lo de la senaduría de la provincia de Santo Domingo. Eso es, hay que tener un camión de cuarto. Por la extensión que tiene y por el clientelismo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos pierden. Miren, así como hay
que usted oye de que no, que fulano tiene un dinero y lo está lavando. Aquí también se lavan gente. Claro. Sí. Sí. Hay Eso diputados que tienen problemas de narcotráfico, de problemas sociales, ¿verdad? Y con ser diputados ellos están dándose un lavado Son honorables. en la sociedad. No solo, Porque claro. ya entra de que como el señor Inclusive, diputado, inclusive algunos que no logran la posición. de eso hay inversión que se hace para esos fines, para lavarse ellos. Y Inclusive, los partidos se prestan a eso. algunos que no llegan a la posición, el hecho solo de participar, por no tener una ley electoral que fomente la transparencia, pues hay un proceso de lavado de activos. En otro También, orden, sí, claro. hay una denuncia de parte del Ministerio de Salud de que en Haití se están haciendo tours para venir a la República sabía. Dominicana a dar a luz. Eso de los años 90 está eso. Parte del gobierno y el Ministerio de las Fuerzas Armadas negaron eso y no se explican de dónde sale esa noticia. Ahora bien, Peralta, José Ramón Peralta, anuncia hoy que el gobierno le cobrará los servicios hospitalarios a todos los extranjeros. ¿Cuál es la visión del PRM, del Partido Revolucionario Socialdemócrata, en ese sentido? Está muy Mira, PRM, A nosotros nos parece interesante baño que me di ayer. cómo el Ministerio de Salud, que usted menciona, Sí, el Ministerio de Salud Pública se preocupa por ese tema, pero no se preocupa cuando 14 niños murieron un fin de semana en la maternidad. ¿Cómo se preocupa de eso? Pero no se preocupa del problema que hay con los médicos, el problema que hay con las enfermeras, el problema que hay con la falta de atención de salud de los dominicanos. Entonces, está muy interesante cuando ese tipo de informaciones, falsas o reales, surgen en los momentos en los que se están discutiendo cuestiones reales y trascendentales. Yo no quiero decir que eso sea falso o no. Yo simplemente quiero señalar que los medios de comunicación y los que participan en ellos debemos de poner muy claro los temas en donde la sociedad pueda verse como guía en esos temas. Porque si nos dejamos llevar por aquellos temas que los gobiernos nos quieran imponer, los problemas de base nunca se van a atender. En este momento, el problema fundamental en la República Dominicana, como decía hace un momento, es la falta de atención a la seguridad, el problema económico que existe, la falta de atención a ese problema por el gobierno, pero también el problema de la salud. El problema de la salud en República Dominicana es terrible. La falta de atención sanitaria no tiene parangón. Entonces, ¿cómo es posible que nos entretengamos en la telenovela política dominicana en cuestiones que no son nuevas, como usted bien señala? No estoy diciendo que sean correctas, hay que resolverlas, pero no podemos dejarnos llevar por el cuento de que ahora viene la marea y ahora hay que olvidarse de lo que había antes en la arena. No, tenemos que construir sobre bases sólidas, y esas bases sólidas es sustentada en la sinceridad. Por eso es que nosotros como partido planteamos que los problemas fundamentales son los que el gobierno tiene que atacar. Los partidos tienen la obligación de poner sobre el tapete esos problemas fundamentales. Claro, los medios de comunicación han sido permeados en una gran medida por los poderes de diferentes naturalezas, vamos a llamarlo así. Ahora, la política de responsabilidad es una política de no dejarse llevar por las pantallas de humo que se puedan colocar, reales o no, en el momento en el que lo que hay que discutir son cuestiones de fondo. ¿Hay alguna posibilidad de que la oposición vaya unificada en esta contienda electoral del 20? Mire, quien más trabajó en la República Dominicana para que en los últimos años pudiera haber una unificación de la oposición para fines de presentación en las elecciones, se llamó Atuey de Camps Jiménez. Ustedes recordarán que la boca se le partió advirtiendo la necesidad de ello. No fueron una ni dos las veces que se reunió con todos los líderes de la oposición para hacerles entender esa necesidad. Sin embargo, ellos no lo entendieron. Los resultados de las elecciones del 2016 fueron algo que se veía venir, sobre todo para una persona como él que tenía una experiencia
dilatada en la política. En este momento es muy temprano para poder determinar que sí o que no. Lo que sí es claro es que el país necesita propuestas serias, propuestas que tengan la posibilidad no solo de desarrollarse, sino también que quien las haga tenga credibilidad. Y la credibilidad no la da solamente la juventud, porque hay jóvenes que tienen más descréditos que personas que son mayores. Entonces, cualquier tipo de acción política electoral tendrá que estar sustentada en esa base. Ya el tiempo dirá lo que sucederá. El PRSD tiene la línea, y así la está desarrollando, de plantear sus propios candidatos en todos los niveles. Y no hay una posibilidad de que ustedes asuman el legado de Atuey de Camps y sirvan como intermediarios entre la oposición. Mire, es interesante que usted menciona eso, y hablando de legado, quiero, antes que el programa concluya, en un momento hablarles un poco de una exposición que se inauguró este fin de semana al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, pero lo hablamos en un momento. Mire, efectivamente ese es un legado de Atuey de Camps. Ahora bien, el PRSD, en la década de vida que tiene, se dedicó fundamentalmente a eso, a procurar algún tipo de entendimiento, no para beneficio del partido, sino para lograr un contrapeso en el sistema político dominicano. Eso lo encabezó Atuey de Camps, que tenía un liderazgo que trascendía las fronteras de nuestro partido, porque él era más grande que nuestro partido. Sin embargo, no fue posible. Al hacer ello, que fue lo responsable eso, el partido no trazó un proceso de fortalecimiento. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es mantener vivo el legado de Atuey de Camps de coherencia, de principios, y desarrollar nuestra organización sustentada en esas propuestas de coherencia y principios. Las coyunturas se presentan y siempre hay que estar importantemente atento a las situaciones. Ninguna puerta, o casi ninguna puerta, puede cerrarse. Pero nosotros, como partido, estamos encaminados al fortalecimiento. Entendemos que ningún otro partido del sistema tiene el nivel de credibilidad positiva que tiene el Partido del Toro. Vamos a ir a una pausa para continuar. Y desafiamos esa junta. Y el pueblo nos oyó. Y derrotamos también la traición. Y cuando fuimos ante la tumba del doctor Pellador, le dijimos: Pellador, misión cumplida. Ahí está el respeto a tu palabra. Si no tuviéramos instrumentos violentados por el poder del Ejecutivo, lo pudo el pueblo dominicano. Este toro será un toro sostenido por las bases, negro como los toros Miura, como los toros valientes, dispuesto al sacrificio, pero un toro al fin, insuflado por la memoria de José Francisco Pellador.
partido político en donde la curva de miseria y los niveles de pobreza no sigan siendo auspiciados por malas conducciones administrativas, ni tampoco por actitudes demagógicas que ya no corresponden. Yo quiero un partido político que lleve a cabo un gobierno capaz de que no haya excluidos con el tema del internet, de las autopistas de la comunicación, del desarrollo cibernético. Quiero un partido político en donde en cada hogar dominicano puedan accesar, pero con energía eléctrica, porque no hacemos nada facilitando la computadora si no hay energía eléctrica. Yo quiero un partido político en donde el Banco Agrícola sea una fuente que coadyude al desarrollo del campesino y del agricultor y del hacendado. Yo no quiero un partido político que lleve un gobernante que se burle de los jóvenes de educación media, intermedia y universitaria. Yo no quiero un partido político cuyos dirigentes se postren en absoluto, se arrodillen ante el gobernante de turno. Yo quiero un partido político diferente, plural, democrático. Yo quiero un partido político que jamás cometa las barbaridades de violar la carrera administrativa y que entienda que cada tránsito de un gobernante tiene que ser la destitución de todos los empleados públicos anteriores. Yo quiero un partido político que sea capaz de tratar a la Suprema Corte de Justicia con altura, no presionando y chantajeando a la Suprema Corte y diciendo arrodíllese porque no le construyo el edificio de la Suprema Corte. Yo quiero un partido político que tenga la propiedad de que su gobernante no sea capaz de dañar la Junta Central Electoral y colocar en ella a los jefes de su propia campaña, distorsionando la función de la Junta Central Electoral. Yo quiero, señores, que este país tenga un partido político que se ocupe, como decía Peña Gómez, de la gente. Yo quiero, señores, un presidente llevado por un partido político que abra las puertas del país, las ventanas que permite el desarrollo turístico de Zona Franca, pero que sea capaz también de defender la dignidad nacional cuando se le quieren imponer acuerdos lesivos al interés nacional. Compañeras, compañeros, ni un paso atrás, arriba, para adelante, viva ahora el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Bueno, continuamos con Luis Miguel de Camps. Y usted nos decía del sábado que se puso... Correcto. Este sábado 26 de agosto se cumplió el primer aniversario del fallecimiento del licenciado Atuey de Camps Jiménez. Y como una manera de honrar su memoria, su legado, que se mantiene vivo y que seguirá desarrollándose, el Partido Revolucionario Socialdemócrata montó e inauguró una exposición fotográfica en la verja perimetral del Parque Independencia, abierto a todo el público, para que conozca el ejemplo que significó la vida de Atuey de Camps. Esa exposición fotográfica durará un mes y está disponible para todas las personas que quieran acercarse allí. El partido desarrolla esa iniciativa porque entendemos que el ejemplo de vida política de Atuey no es solamente un ejemplo para nuestro partido o para un partido, el que sea. Es un ejemplo para todo el país en sentido estricto y amplio. Y es un ejemplo de cómo se puede trabajar en la política, ser exitoso en la política, sin declinar en los principios, sin justificar o mancillar su persona
y servir al país de esa manera. Sobre todo para las nuevas generaciones y para las futuras generaciones que no tienen necesariamente que conocer todos los detalles, pues en esa exposición pueden ver los cortos y las informaciones de las diferentes etapas y cómo esa exposición se titula La vida política de un líder coherente. La coherencia, para cualquier persona, se dedique a lo que se dedique, es difícil. Porque usted ser coherente significa en algún momento nadar contra la corriente. Sí. Pero en el ámbito político es todavía más difícil, porque los intereses políticos generalmente son intereses de poder. Y entonces navegar en contra de la corriente en la política para mantener la coherencia muchas veces significa ir en contra de intereses poderosos. Y Atuey de Camps en toda su trayectoria de vida demostró esa coherencia y se enfrentó a intereses poderosos en muchos momentos y salió altivo, salió limpio, salió con su dignidad intachable. Y creemos que la política se trata de eso, de servir. Por eso, esta exposición que se inauguró hace 2 días se encuentra en el Parque Independencia para toda la familia dominicana. Va a estar un mes. Así es, hasta el 25 de septiembre. Okay. Finalmente, tú planteaste al inicio de esta conversación que el Partido Revolucionario Socialdemócrata había tomado la decisión de acudir solo a las elecciones y candidato en todas las vertientes y que tú eras un precandidato a la presidencia. ¿Nos puedes decir si hay más y quiénes han salido con aspiraciones o si el partido te va a escoger de forma... Hay más y hay espacios para que otros surjan. Todavía no se han fijado los límites de fecha para que eso se plantee. Es un proceso abierto. Todo aquel que quiera participar del partido obviamente lo podrá hacer. Y estamos en ese proceso. Pero eso es algo que vendrá en su momento. En este momento estamos en fortalecimiento de la organización y en planteamiento para el país de un proyecto político que es el proyecto de nación primero, a través de un partido que puede ser creído, que es el PRSD. El presidente es Rafa Gamún. Presidente de nuestro partido es don Rafael Gamundo y Cordero, quien antes era el secretario general y es una persona que todo el país conoce, una experiencia inmensa. Presidente fue electo por los organismos competentes, el Comité Ejecutivo Nacional, en cuyo espacio también fue electo el presidente en funciones, don Amadeo Lorenzo Ramírez, también con una larga trayectoria y conocimiento, amigos de ustedes ambos, y todo el país conoce la verticalidad de nuestro presidente y el compromiso de dirección, el compromiso de la palabra empeñada de nuestras autoridades anteriores, presentes y obviamente también las futuras. Una última preguntita en el ámbito familiar. ¿Solo tú has seguido los pasos de la carrera política de Atuey de Camps o tú tienes entre tus hermanos otros que le gustan la política? La verdad es que todos somos políticos. Bueno, todas las personas son políticos, pero en nuestra familia es una familia de políticos, no solamente por mi padre, sino también por su padre, es decir, mi abuelo, que también fue político, fue líder del PRD fundador en Sánchez Ramírez, fue diputado del Congreso Nacional, fue constitucionalista, constituyente, etcétera. Del 63. Así es. Es decir, que una tradición política familiar de larga data. La verdad es que de los 10 hijos que tuvo mi papá, hasta ahora el que se ha desarrollado de manera directa en la actividad política he sido yo por decisión personal y propia, pero mis hermanos más pequeños yo llevo 20 años, es decir que todavía hay tiempo. Sí. Claro que sí. Te queda un minutito para que te despida de toda la población dominicana. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes la oportunidad de compartir aquí con todos los televidentes en este importante espacio y a ustedes, amigos televidentes, por observarnos y atendernos. Simple y llanamente queremos decirles que estamos en la actividad política no solamente porque es algo que entendemos correcto, más que eso, estamos en la actividad política porque entendemos que más que una opción es una obligación cívica. Si no nos involucramos en la actividad política, estamos activamente denigrándola y con ello dañando a nuestro país. Participar en la política es una obligación que tenemos que asumir en el nivel de compromiso que usted pueda asumir. Por eso estamos en esta tesitura y por eso planteamos al PRSD como el partido que puede conectar con los deseos de este país de una política de servicio, de una política de principios, de una política de coherencia,
de una política de integridad. Así que aquellos que quieran desarrollarse políticamente, que quieran tener un país mejor, el partido tendrá las puertas abiertas y usted podrá desarrollarse sin límites en el mismo. Aquí termina por el día de hoy su cita con Políticas Públicas, pero mañana a las 1 de la tarde por Cinevisión Canal 19 es otro día para otra cita con el mejor programa de panel de la República Dominicana, Políticas Públicas. Recordándole que esta noche estamos en el 88.5 FM Estudio en Soberanía Popular. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, mi querido. Bueno. Un placer. Andrés.